gran tenor mexicano Alberto Ángel, el Cuervo. Nada me importa la vida sabiéndote y el flautí. Bienvenidos a Tutoriales Casta de Campeones, el espacio donde la farándula, el misterio y el espectáculo se mezclan sin censura y con todos los secretos que nadie se atreve a contar. Hoy te traemos historias que parecen sacadas de otra dimensión, pero que ocurrieron frente a miles de ojos atentos. Desde movimientos en el ring que quedaron en la historia, hasta momentos fuera de cámaras que impactaron a todos. Y créeme, lo que vivió José Ángel el Cuervo te dejará sin palabras y con ganas de descubrirlo todo. Al escuchar el nombre de Alberto Ángel el Cuervo, uno inevitablemente piensa en una figura que parece sacada de un cuento de entre lo poético y lo trágico, quien construyó una vida de arte, de canto y de pasión, pero también rodeada de rumores, incomprensiones y polémicas que lo hicieron tan enigmático como querido. Su verdadero nombre era Alberto Rafael Bustillos Alamilla, nacido el 1 de septiembre de 1950 en Nanchital, Veracruz, un rincón que lo vio crecer entre los contrastes de la provincia mexicana, con sus tradiciones musicales y su entorno humilde, donde un niño con voz fuerte y un oído especial empezó a dar señales de que lo suyo no sería una vida común. Desde joven se destacó no solo por cantar, sino también por escribir versos y por dibujar, habilidades que lo llevaron más adelante a convertirse en tenor, poeta, pintor y hasta musicólogo. Un hombre que parecía abarcar todo lo relacionado con la belleza artística. Lo curioso es que esa versatilidad, que para muchos era un privilegio, también fue en ocasiones motivo de críticas y de rumores, porque algunos lo consideraban demasiado disperso o poco auténtico dentro de los géneros tradicionales que interpretaba. Nací despreciando la vida y la muerte. Su formación fue tan amplia como intensa, y esto alimenta otra parte de la leyenda. Estudió canto de ópera en el Conservatorio Nacional de Música, una de las instituciones más prestigiosas de México, y tomó clases en el Taller de Ópera de Bellas Artes, espacio reservado para quienes tienen un talento excepcional. No se quedó solo con la voz, estudió armonía y piano con maestros particulares, convencido de que un cantante debía entender la música en todas sus dimensiones. Pero además se formó en artes plásticas, convencido de que el arte visual y la música dialogaban entre sí. Es decir, Alberto Ángel el Cuervo no solo quería cantar rancheras o baladas, quería ser un artista integral. Y eso lo volvió un personaje difícil de clasificar. Grabó más de 120 discos a lo largo de su carrera, un número impresionante que revela la constancia de un hombre entregado a su oficio, aunque no todos estos trabajos recibieron la misma difusión o reconocimiento, lo que en parte alimentó la percepción de que nunca fue valorado en la medida que merecía. Me está matando un querer. Entre las historias más repetidas sobre su vida figura la de su participación en el Festival OTI de 1972, un certamen internacional que en su época era considerado la puerta grande para artistas latinoamericanos que querían consolidar su prestigio. Alberto presentó la canción Yo no voy a la guerra, un tema cargado de un mensaje pacifista en plena Guerra Fría y en un contexto donde hablar de paz podía interpretarse como crítica política. Según se cuenta, su presentación fue censurada o descalificada por la televisión española, alegando que la letra atentaba contra el reglamento del festival. Para muchos, lo que realmente ocurrió fue que el régimen franquista no le gustó su discurso y prefirió silenciarlo. Ese episodio marcó un antes y un después en su trayectoria. Por un lado lo consolidó como un artista comprometido, pero por otro lado lo encasilló como alguien incómodo para los sistemas de poder, y esa etiqueta lo acompañó por décadas. Con el paso de los años, su figura se fue volviendo cada vez más peculiar. Su estilo vocal era potente, capaz de moverse de la ópera a la música ranchera sin esfuerzo, y eso generaba tanto admiración como escepticismo. En redes y entre críticos, algunos lo acusaban de no ser auténtico en ninguno de los géneros, como si su versatilidad fuese un defecto.
Otros lo defendían, diciendo que pocos artistas mexicanos habían tenido la capacidad de transitar con naturalidad de Nessun Dorma a El Rey. Esta discusión lo persiguió y se convirtió en uno de esos chismes recurrentes. ¿Era realmente un tenor con la capacidad de un lírico internacional o un cantante popular que intentaba abarcar demasiado? Esa dualidad lo hacía un personaje que siempre generaba conversación. Porque un beso como el que me diste. Pero la vida de El Cuervo también tiene episodios mucho más oscuros y rodeados de misterio. Su viuda, Marisela, declaró tras su muerte que hacía más de 30 años ellos habían visto un objeto volador no identificado sobre su jardín. Según su relato, aquel artefacto permaneció varios minutos en el aire, emitiendo una especie de resplandor que los bañó por completo. La historia podría haber quedado como una anécdota pintoresca, pero con el tiempo cobró un giro trágico. Ella está convencida de que esa exposición los afectó físicamente y que en el caso de Alberto fue el detonante de su cáncer de tiroides. Incluso aseguró que una doctora le dijo que esa hipótesis podía tener sentido, pues la radiación ionizante es una de las causas relacionadas con ese tipo de cáncer. Aunque no existe prueba científica de ese vínculo, el rumor tomó fuerza y fue reproducido por varios medios, convirtiéndose en uno de los chismes más extraños de la vida del cantante. Un artista que habría enfermado a raíz de un encuentro cercano con un ovni. La enfermedad del Cuervo fue otro terreno fértil para las especulaciones. Oficialmente falleció el 24 de octubre de 2023, víctima de cáncer de tiroides, pero durante años se había especulado sobre su salud. En entrevistas nunca hablaba demasiado de los detalles y había quienes decían que ocultaba etapas críticas de su padecimiento para no mostrarse vulnerable. Otros aseguraban que en sus últimos meses, cuando ya el cáncer estaba avanzado, aún aceptaba entrevistas, programas de radio y grabaciones, lo que algunos interpretaron como una prueba de su fortaleza y su amor al arte, mientras que otros lo consideraron una presión innecesaria, una forma de obligarse a sí mismo a seguir siendo visible aunque su cuerpo ya no pudiera más. Esa discusión dividió opiniones. ¿Héroe de la resistencia artística o víctima de la industria que no lo dejó descansar? El dulce sortilegio. Incluso en torno a su muerte las polémicas no cesaron. Aunque la versión oficial hablaba del cáncer de tiroides, algunos medios mencionaban complicaciones respiratorias, neumonía o incluso problemas pulmonares, lo que abrió la puerta a especulaciones de que la verdadera causa quizás había sido distinta. La confusión se acrecentó porque no todos los comunicados familiares y oficiales coincidían, y en el ambiente mediático, cuando hay huecos de información, los rumores corren como fuego. Así, la muerte del Cuervo no solo fue una pérdida artística, también un caldo de cultivo para teorías y discusiones interminables. Otro chisme recurrente es el de sus credenciales académicas y reconocimientos. En varias entrevistas, él mencionaba títulos, premios, doctorados, honoris causa y cargos como embajador turístico o cultural. Si bien muchos de esos reconocimientos eran reales, había quienes dudaban de la veracidad de algunos otros, ya que no siempre estaban documentados en registros oficiales. Esta situación llevó a que algunos medios lo llamaran incluso con un nombre equivocado, José Ángel el Cuervo, como si se tratara de otro personaje. Para sus fans, esto era una muestra de que se le daba menos importancia de lo que merecía, mientras que sus detractores lo veían como un intento de inflar su currículum. Las críticas también alcanzaron su estilo. En conciertos podía pasar de cantar una ari de Verdi a interpretar un bolero o una ranchera con mariachi. Para el público más purista, eso era casi un sacrilegio, como si quisiera demostrar demasiado o como si no se decidiera por un género. En las redes circulaban comentarios que decían que ni era un tenor de verdad ni un ranchero auténtico. Pero al mismo tiempo, esa mezcla era lo que lo hacía único. No muchos artistas podían sostener con dignidad ambos mundos, y él lo hacía con seguridad impresionante. El chisme entonces era si esa seguridad era auténtica o una forma de ocultar inseguridades internas. Ser charro es ser mexicano, sencillo, valiente y sano, franco. En el terreno personal también surgieron rumores.
Tras su muerte, se habló de supuestos desacuerdos entre su vida y otros familiares por la manera en que se había manejado su enfermedad, por el control de sus bienes y por cómo se difundiría su legado artístico. Nada de eso está confirmado, pero en foros y redes se multiplican las historias de que quizás no todo era armonía en el círculo más íntimo del cantante. Aunque algunos decían que parte de la familia quería silencio, mientras que Marisela insistía en dar entrevistas y contar episodios como el del ovni, lo que alimentaba aún más el morbo mediático. Espera, si El Cuervo te llama la atención, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para saber más de otros artistas. La fama que rodeaba a Alberto Ángel El Cuervo no solo se sostenía en su poderosa voz y en la interpretación de la música mexicana, sino también en esa aura de personaje polémico que parecía acompañarlo siempre. Si bien era admirado en todos los escenarios donde se presentaba, detrás del telón las historias que se contaban sobre él eran tan intensas como sus canciones. Uno de los primeros rumores que más escándalo causó fue el que lo vinculaba con diferencias muy fuertes con otros artistas de la música vernácula. Se decía que, aunque mantenían un porte educado frente a las cámaras, tenían un carácter exigente y a veces explosivo cuando algo no salía como él quería. Algunos músicos de mariachi que lo acompañaron en giras aseguraban que no soportaba equivocaciones y que incluso había terminado presentaciones abruptamente, dejando al público con la sensación de que algo había pasado entre bambalinas. Aunque nunca se comprobó nada oficialmente, esas anécdotas se hicieron parte de su leyenda, alimentando la imagen de un artista apasionado hasta la exageración. Me daría vergüenza si este amor fracasa. Otro de los chismes que más ruido hizo giraba en torno a su vida amorosa. Alberto Ángel siempre fue un hombre reservado, pero la discreción alimenta la curiosidad, y pronto comenzaron a circular versiones de que mantenía romances con mujeres del medio artístico, incluyendo presentadoras y cantantes que compartían escenario con él. Hubo incluso especulaciones de que estos romances habrían interferido en algunos contratos o presentaciones, ya que en más de una ocasión se dijo que rechazó eventos importantes por problemas personales. Aunque nunca salió a dar declaraciones públicas sobre estas historias, en entrevistas se limitaba a sonreír y cambiar el tema, lo que muchos interpretaron como una confirmación tácita de que había algo de verdad detrás de tanto rumor. La tercera gran polémica que se le atribuye está relacionada con su forma de vestir y presentarse. Alberto Ángel se caracterizaba por usar atuendos llamativos, con capas largas y bordados que resaltaban su figura imponente en el escenario. Para algunos era una extensión natural de su personalidad artística, pero para otros era una provocación, pues se decía que esa forma tan extravagante de presentarse rompía con la seriedad que debía tener la música mexicana. Hubo críticas en medios impresos de la época que lo llamaban excesivo o vanidoso, y aunque esto le generó enemigos en el ambiente artístico, también lo consolidó como un artista que no temía romper reglas para dejar huella. Pero sí hubo una controversia que lo persiguió durante años. Fue su supuesto distanciamiento con algunos íconos de la música ranchera. En entrevistas viejas, varios periodistas aseguraban que Alberto Ángel no tenía la mejor relación con figuras como Vicente Fernández o Antonio Aguilar. Según se decía, existía una especie de rivalidad velada, donde El Cuervo sentía que nunca recibió el mismo reconocimiento que ellos, a pesar de tener un talento vocal impresionante. Esto, aunque nunca fue confirmado, encendió debates entre sus seguidores, que lo defendían afirmando que había sido víctima de un sistema musical que favorecía a unos pocos mientras relegaba a otros. Esa narrativa lo pintaba como un luchador constante, alguien que no solo peleaba por brillar en el escenario, sino también contra los favoritismos del propio medio. ¿Qué me importa el canto del mar? Otra parte de su biografía, marcada por rumores, fue su relación con la política y con figuras del poder. Hubo quienes aseguraban que El Cuervo tenía contactos con políticos influyentes que lo apoyaban económicamente para realizar giras o grabar discos. Algunos chismes iban más allá, sugiriendo que cantaba en fiestas privadas de personajes polémicos, lo que levantó sospechas sobre hasta qué punto esas conexiones podían afectar su imagen pública.
Aunque nunca se presentaron pruebas, esta clase de historias se repetían en el mundo de los pasillos, alimentando la idea de que su carrera no solo se movía por el aplauso del público, sino también por alianzas estratégicas fuera del escenario. La sexta gran polémica apareció con su faceta de pintor y artista plástico. Pocos sabían que Alberto Ángel era un hombre profundamente interesado en las artes visuales, y cuando empezó a exponer sus cuadros, hubo quienes lo acusaron de no ser el verdadero autor de sus obras. El rumor decía que trabajaba con asistentes que pintaban bajo sus indicaciones y que luego él firmaba como si todo hubiese salido de sus manos. Aunque esto suena más a envidia que a un hecho comprobado, el chisme corrió con fuerza, sobre todo entre otros artistas plásticos que lo veían con recelo por irrumpir en un terreno en el que no había crecido de manera tradicional. Para sus admiradores, sin embargo, este tipo de comentarios era solo intentos de minimizar a un hombre multifacético que nunca se conformaba con ser una sola cosa. No menos comentadas fueron sus supuestas dificultades económicas. A pesar de haber gozado de fama y prestigio, en varias ocasiones se dijo que atravesó crisis financieras debido a malos manejos de dinero o inversiones arriesgadas. Se rumoraba que vendió propiedades para sostener su estilo de vida y que incluso tuvo que apoyarse en prestaciones privadas para mantener estabilidad. Esos comentarios generaban un contraste fuerte entre la imagen del artista imponente que llenaba escenarios y la del hombre común que enfrentaba problemas como cualquier otra persona. Algunos periodistas usaban estas historias para humanizarlo, mientras otros las explotaban para cuestionar su capacidad de manejar el éxito. El octavo chisme fuerte que se cuenta sobre El Cuervo es su supuesta enemistad con productores de televisión. En más de una ocasión se decía que los directores de programas musicales lo consideraban un hombre difícil de manejar, que pedía condiciones específicas para cantar y que rechazaba cualquier cosa que no estuviera a la altura de sus exigencias. Hubo incluso rumores de que canceló apariciones de último minuto, lo que generaba tensiones con cadenas de televisión. Aunque estas actitudes lo hicieron ver como alguien complicado, también reforzaron la imagen de un artista que no se conformaba con menos de lo que creía merecer. El noveno punto de polémica estuvo relacionado con su salud. No me hagas que llore de felicidad. Si eres un caso perdido, alegre y dicharachero, ¿quién te ha roto toditito el cuero? Durante ciertos periodos de su carrera circularon rumores de que sufría problemas en la voz debido a exigencias excesivas. Algunos decían que había perdido potencia y que ya no alcanzaba las notas que lo hicieron famoso. Otros aseguraban que llegó a cancelar conciertos por estas dificultades. Aunque él siempre apareció en público con energía y determinación, negando indirectamente estas especulaciones, con el tiempo estas historias se diluyeron pero quedaron como parte de la narrativa que rodeaba a un hombre cuyo talento parecía inquebrantable, pero que también enfrentaba rumores sobre sus fragilidades. Y finalmente, la décima polémica giró en torno a sus declaraciones filosóficas y espirituales. Alberto Ángel era un hombre culto, lector, apasionado y reflexivo, pero algunos lo criticaban por llevar estas ideas a entrevistas y escenarios, hablando de espiritualidad, arte y sentido de la vida en contextos donde el público solo esperaba escuchar canciones. Hubo quienes lo acusaban de ser pretencioso, mientras otros lo admiraban por demostrar que un cantante de música vernácula podría tener una visión mucho más amplia que la de solo interpretar canciones. Estas ideas lo hicieron ver como un personaje único, amado por muchos y cuestionado por otros, pero siempre recordado. Esto es todo por hoy. Apóyanos dejando tu like, suscribiéndote al canal y activando la campanita para no perderte de lo más reciente. Déjame en los comentarios tu polémica favorita y con gusto estaré respondiendo a cada mensaje. Esto fue Tutoriales Casta de Campeones y nos vemos en un próximo video.